Listo, perfecto, estamos grabando, ok, ya estamos grabando la clase. Entonces, el tema de hoy corresponde a expresiones algebraicas, clases y características, y corresponde ¿a qué? Corresponde a la materia de matemáticas, ok. Esto es lo que se conoce como álgebra, ok. El álgebra o este tema de álgebra es uno de los, digamos que de los temas importantes al momento de hablar de las pruebas ICFES, ¿ok? ¿Por qué? Porque las expresiones algebraicas, al igual que las operaciones básicas que nosotros conocemos, como es suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Que son las cuatro operaciones básicas. Las expresiones algebraicas son una herramienta más, ¿ok? Una herramienta más. Por ejemplo, yo les dije en la primera clase de matemática que tuvimos que las matemáticas en general son herramientas, ¿ok? Chicos, si no logran ver, tienen que salirse e ingresar nuevamente, ¿ok? Listo, entonces, nuevamente les repito, las matemáticas son eso, herramientas, ¿ok? Así como un martillo, un taladro, una cegueta, ¿ok? Un destornillador, son herramientas para un uso específico de las matemáticas, como las sumas, las restas, las multiplicaciones, divisiones, el álgebra, el cálculo en general, todo eso es herramientas, ¿ok? Son herramientas que se utilizan para casos específicos en la vida, ¿ok? En este caso, cuando me refiero a la vida, son específicas. Es decir, que si usted va a estudiar una carrera que tiene que ver con matemáticas o con tecnología, fijo, va a tener que saber o conocer esto, ¿ok? Además, que digamos que esto es algo básico, ¿ok? Hace parte de el conocimiento básico común de las matemáticas como tal, ¿ok? Entonces, de aquí nosotros vamos a conocer muchas cosas que trataré o haré que todo se vea lo más fácil y lo más aprovechado posible, ¿ok? Entonces, de antemano, vamos a ver aquí en la imagen, ¿ok? Primeramente en esta imagen vamos a conocer esto para entrar en ambiente, ¿ok? Entrar en ambiente con las matemáticas en la parte algebraica, ¿listo? Ahora, lo que habíamos visto anteriormente en las clases anteriores, habíamos visto que trabajamos únicamente con números, ¿cierto? Las operaciones eran con números. Aquí nosotros vamos a trabajar con números y con letras. Esas letras se conocen como variables o como parte literal, ¿ok? Ya vamos a ver en el transcurso de la clase esas definiciones, ¿ok? Entonces, esto que se encuentra aquí, niños, es una expresión algebraica, ¿ok? Es una expresión algebraica. Y las características o las partes importantes de una expresión algebraica tienen que ver con el coeficiente, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante con más detalle todo esto, pero para que desde ahora vayan analizando, ¿ok? Cuando yo esté preguntando qué es un coeficiente, miren que vamos a hacer actividades en clases también, entonces es importante esto, ¿listo? Entonces, el coeficiente es uno de los principales, ¿ok? Es uno de las partes, ¿ok? De una expresión algebraica. Las variables, ¿ok? Son las partes literales o las letras. Los operadores son las operaciones que se van a realizar. Puede ser una operación de suma, puede ser una operación de resta, puede ser una operación de multiplicación o puede ser una operación de división, ¿ok? Las sumas, las multiplicaciones y las divisiones, todo se hace de manera, o sea, se hace igual, no es diferente. Para eso yo les enseñé en las clases anteriores cómo se debe realizar, ¿ok? Hay que tener presente ley de los signos, sí, hay que tener presente ley de los signos, todo eso abarca toda la matemática que viene, ¿ok? Ya saben cuándo se suman, ya saben cuándo se restan, cuándo se multiplica, cuándo se divide, cómo son los signos, ¿cierto? Los signos de agrupación, es decir, los paréntesis, también son importantes. Para eso dimos clases, ¿ok? Y expliqué bastante esa parte para que la tengamos ahí presente, ¿listo? Y no tengamos inconvenientes o dificultades al momento de entender esto y lo que viene más adelante, ¿ok? Listo, entonces, esta parte de, de las matemáticas será una herramienta nueva que vamos a aprender a usar, ¿ok? Entonces, ¿queda claro eso? ¿Sí queda claro?
Ok, perfecto. Entonces, importante, por favor, que vayan, digamos que escuchando e ir analizando lo que estamos dando, ¿ok? Perfecto, listo. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las expresiones algebraicas, ¿ok? Vamos a ver lo que son las expresiones algebraicas según la definición. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Dice, las expresiones algebraicas son fundamentalmente en el ámbito de las matemáticas y se utilizan para representar relaciones y operaciones entre cantidades desconocidas, ojo, cantidades desconocidas que se conocen como o se les menciona o se les nombra como variables, ¿ok? Las cantidades desconocidas se llaman variables, ya vamos a ver cuáles son. Y números conocidos llamados constantes, ¿ok? Constantes. Aquí tenemos información sobre las clases y características de las expresiones algebraicas, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, de aquí vamos a ver las partes de una expresión algebraica, ¿ok? Principalmente tenemos en una expresión o en un término algebraico, vamos a mencionarlo así, término algebraico, vamos a escribirlo, ¿ok? Esto que está aquí se llama término algebraico, ¿ok? Tal cual como lo voy a escribir aquí, ustedes por favor vayan tomando apuntes y vayan teniendo esto presente. ¿Listo? Término algebraico. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí es un término algebraico. ¿Listo? Y ese término algebraico o esa forma algebraica que vemos acá se compone de cuatro cosas principalmente. Tiene un signo que puede ser negativo o puede ser positivo. ¿Ok? Ojo, el signo le pertenece al número que se encuentra detrás, ¿ok? Es decir, que el menos le pertenece al 5. Aquí es menos 5, ¿ok? Eso ya yo se los había explicado y se los menciono nuevamente, ¿ok? El signo le pertenece al número que está detrás. Entonces, aquí estoy mostrando es menos 5, ¿ok? Si no hay signo, si no hubiese un signo aquí, ¿qué sería del número? ¿El número qué sería? ¿Qué pasa si no hay el signo menos? ¿Qué pasa si este signo no está? Si no estuviese el menos, ¿qué tendría? Positivo, ¿cierto? Si no está el negativo delante, entonces positivo. O sea, pues perdón, el número tiene dos opciones de ser, o es positivo o es negativo, ¿ok? Tiene dos opciones, o es positivo o es negativo, ¿ok? Si tiene el signo menos, es negativo, pero si no lo tiene, es positivo. No hay de otra, no hay más, no hay un tercero, solamente tiene dos opciones. Así como la moneda tiene dos caras, aquí los números tienen dos opciones, o son positivos o son negativos, ¿ok? Entonces, si no tiene el signo menos, es positivo. Si tiene el signo menos, es porque es negativo, ¿ok? Aquí se colocan el signo menos para aclarar esa parte, ¿ok? Para darles a ustedes entendimiento con eso, de que hace parte del término algebraico, ¿ok? El signo hace parte del término algebraico ya que pertenece al número que se encuentra atrás, ¿ok? Listo. Por otro lado, tenemos al número que se conoce como coeficiente, ¿ok? El número se conoce como coeficiente, pero aquí yo veo dos números, ¿ok? Pero, ¿qué diferencia se ve entre estos dos números? ¿Qué diferencia hay entre esos dos números? A ver, ¿quién me dice más o menos a simple vista qué diferencia hay entre el número 5 y el número 2? Físicamente, ¿qué diferencia tiene? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué diferencia tiene físicamente, así visualmente? Visualmente, ¿qué diferencia tendría el 5 y el 2? Ah, bueno, listo. Uno es positivo, uno es negativo, listo. Uno es menor y uno es mayor, listo. Digamos que eso es numéricamente, es así. Pero visualmente, si usted está viendo el 5, se queda viendo el 5 y se queda viendo el 2, visualmente, ¿qué se le viene a la mente? Que el 5 es más grande que el 2, ¿cierto? O sea, es más grande no por mayor, exactamente, muy bien. Ya di diferentes tamaños, exacto. Vean siempre esto de esta manera. El número conocido como coeficiente siempre es más grande que el número conocido como grado. Siempre. El número conocido como grado siempre está en el aire, está arriba de las letras.
siempre está arriba de las letras o de los números, pero siempre está arriba y pequeño, ¿ok? Y pequeño, ¿listo? ¿Por qué digo que de las letras y de los números? Porque al comienzo vamos a verlo arriba de las letras, pero después vamos a tener que conocerlo también arriba de los números, ¿ok? Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo o estamos analizando es el tamaño de los números, ¿ok? El número grande, el que se escribe de forma grande, se llama coeficiente, mientras que el se escribe de forma pequeño, arriba, se llama grado, ¿ok? Listo, entonces, sí queda claro esa parte, ¿cierto? Sí queda clara esa diferencia entre ambas, ¿ok? ¿Listo? ¿Les queda claro a todos? Esa diferencia es fundamental, ya que eso ayuda a entender un poco mejor, ¿ok? ¿Listo? Bueno, entonces, continuando. Ahora bien, además del término algebraico, tiene algo que se conoce como variable o parte literal, como también se le conoce en otros lados, ¿ok? La variable o parte literal siempre es una letra, ¿ok? Siempre es una letra. ¿Por qué? Porque en los términos algebraicos, su característica principal es que le añadimos variables o le añadimos letras o le añadimos parte literal, es decir, una parte este, alfabética, ¿ok? Es decir, letras. Normalmente se utiliza cualquier letra del abecedario, ¿ok? Pero a veces se suele utilizar las últimas tres letras del abecedario, que en este caso sería X, Y y Z, ¿ok? Se suelen utilizar, pero se puede utilizar cualquier letra, puede ser entre mayúscula y minúscula, ¿ok? Otra cosa importante, no es lo mismo, ojo, en matemáticas no es lo mismo la A mayúscula y la A minúscula. Son letras diferentes para las matemáticas, ¿ok? Son diferentes. O es mayúscula o es minúscula, pero no puedes colocar mayúscula y colocar minúscula para que sea una sola. No. Si son mayúsculas y son minúsculas es porque son diferentes, ¿ok? Es decir, que en álgebra la diferencia entre la letra es importante, ¿ok? Es importante. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente esa parte, ¿ok? El grado que hace parte de la parte, que hace, digamos, que hace conjunto con la parte literal o la variable, ¿ok? Normalmente está en la variable, ¿ok? Siempre acompaña a la X, siempre acompaña a la Y, siempre acompaña a la Z, ¿ok? Ya después vamos a ver cómo, digamos, se interpreta esta expresión, ¿ok? Pero esto hay que tenerlo de esta forma, ¿listo? O de manera presente, ¿ok? Entonces, esto que se encuentra aquí es un término algebraico, ¿ok? ¿Queda claro eso? ¿Sí queda claro eso? Ok, listo, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice por este lado. Acá vemos que las expresiones algebraicas son esenciales para resolver problemas matemáticos. Ojo, son esenciales. Son esenciales, es decir, que se necesitan conocer para resolver problemas matemáticos en una amplia variedad de disciplinas. Es decir, se resuelven operaciones o se resuelven problemas que intervienen en matemáticas ¿en qué? Se pueden considerar como en ciencias naturales, como en biología, como en química, como en física, incluso en psicología, en derecho también, ¿ok? En economía, o sea, realmente se utiliza en todo, ¿ok? En todo. Como les mencioné al comienzo, son una herramienta y las herramientas se utilizan para resolver cosas, ¿ok? Para solucionar cosas. Entonces, aquí es una herramienta esencial, ¿ok? Una herramienta esencial. ¿Listo? Ahora, desde la álgebra básica hasta el cálculo y más allá, aprender a manipular estas expresiones es fundamental para avanzar en matemáticas y otras áreas relacionadas. Es decir, que aprender esto que les voy a enseñar es fundamental y de vital importancia para todo lo que viene. ¿Ok? Para todo lo que viene. Es decir, que si usted aprende bien esto, a medida que va pasando las clases, usted va a poder entender de una forma mucho más sencilla cada ejercicio a resolver. ¿Ok? ¿Queda claro eso?
¿Sí queda clara esta parte? Ok, perfecto, listo. Entonces, vamos a ver las clases de expresiones algebraicas que existen, ¿ok? Vamos a ver las clases de expresiones algebraicas. ¿Listo? Vamos a ver. Existen cuatro clases o cuatro maneras de expresar una expresión algebraica, ¿ok? Existen cuatro formas. ¿Listo? La primera se conocen como monomios, ¿ok? Se conocen como monomios y son expresiones algebraicas que constan de un solo término, ¿ok? Es decir, tienen un solo término algebraico. Es decir, 3x, aquí, por ejemplo, 3x, si se dan cuenta, 3x es un solo término algebraico, ¿ok? Porque solamente es un 3 con una x, están unidos, ¿ok? Menos 5y también es un término algebraico porque hace parte de un solo término, ¿ok? Así como lo vimos anteriormente en el ejemplo aquí, menos 5x a la 2, esto es un solo término. Bueno, acá también, ¿ok? 2xyz, miren, 2xyz tiene tres letras, tres variables, pero aún así sigue siendo un solo término, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa o cómo sabemos que son más de un término? En este caso, vemos lo siguiente. Por ejemplo, binomios. Vamos a volarnos acá, vamos a pasar acá. Binomios. ¿Qué dice? Dice que consta de dos términos algebraicos, ¿ok? Tiene dos términos algebraicos, ¿ok? Dos términos, es decir, que esos términos están separados por signos de operaciones, ¿ok? En este caso son los signos más o signos menos. Normalmente, o sea, más bien se separan por signos de suma o signos de resta, ¿ok? Entonces, los términos se separan con signos de suma o signos de resta. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos términos hay? Hay dos. Está el término X y el término Y, porque están separados por el signo más. Acá, ¿cuántos términos hay? Dos también. Está el término 2A y está el término B, que está separado por el signo menos, ¿cierto? Entonces, eso es un binomio. Bi significa dos, ¿ok? Dos términos, aquí lo dice. Aquí vamos a resaltar un solo término, ¿ok? Y cuando hablamos de trinomio, decimos que son expresiones que tienen tres términos. Por ejemplo, aquí vemos esta parte que está acá es una expresión, por ejemplo, como esta. Ahí que se rodó. Listo. X a la 2 es parecido a esto, chicos. Esto que está aquí, esto que está aquí, la X con el 2 es lo mismo como si lo escribiera así, con el gorrito este que se encuentra acá, ¿ok? Normalmente es lo mismo, ¿listo? Entonces yo lo dejé aquí así para que ustedes lo puedan analizar y si en caso tal, en los ejercicios, ustedes encuentran ese gorrito, significa que ese número está arriba, ¿ok? Arriba, así como aquí. Entonces, para que les quede claro eso, ¿listo? También es otra forma de escribirlo. No se usa mucho, se usa normalmente esta forma, pero esto se utiliza cuando se escribe a mano. Cuando escribimos en un computador y vamos a expresar esto en un computador, se escribe de esta forma, ¿ok? Porque en computación no se puede escribir el número de esta manera, ¿ok? Es mucho más complicado. Mientras que o sea, para hacer cálculos, obviamente. Entonces, pero para realizar operaciones utilizamos este gorrito que significa que está elevando al número que se encuentra atrás. Es decir, que este número va arriba, ¿ok? Es una, digamos que una terminología, es decir, una manera diferente de escribirlo, ¿ok? Listo, entonces. Los términos como un trinomio se encuentran separados o sea, son tres términos separados por signos. Por ejemplo, este es un término, x a la 2 más 2 a la x, 2x, perdón, 2x, ese es otro término, y menos 3, ¿ok? Que sería otro término que está separado con el signo menos, ¿ok? Aquí está 3 a la 2 menos 5ab más 2b a la 2, ¿ok? Esto también es un trinomio, ¿ok? Son tres términos separados por
dos signos de sumas correctas. ¿Ok? Y por último tenemos lo que se conoce como un polinomio y está formado por la suma de varios monomios, es decir, varios términos. Normalmente es un polinomio todo aquel que tiene de 4 términos en adelante. ¿Ok? De 4 términos en adelante. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí esta y, vamos a poner aquí un 2, como para ver lo siguiente. ¿Listo? ¿Cuántos términos hay aquí? Hay 4 términos, ¿ok? 4 términos. Listo, está 2x más 3x menos 5y más 2. Aquí hay 4 términos, entonces se conoce como polinomio, ¿ok? Acá también vemos 4 términos, ¿ok? Donde tenemos a a la 3 menos 2a más 3b a la 2 menos 4b, ¿ok? Ahí también es un polinomio, tiene varios términos, ¿ok? Tiene de 4 en adelante. Puede tener 15, 20, 50 términos que se va a conocer como polinomio, ¿ok? En resumen, esta tabla que se encuentra aquí abajo les resume todo esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, monomio, expresión de un solo término. Aquí está un ejemplo, 3x a la 2, monomio. Binomio, expresión formada por dos términos. 4x a la 3 más 8x. Ahí están, dos términos. Trinomio, expresión formada por tres términos. En este caso, aquí se equivocaron, ¿ok? Que sería menos x a la 2 más 2x más 4. Son tres términos, ¿cierto? Y polinomio formada por tres o más, perdón, por 4 o más términos. En este caso, que serían x a la 3 más 3x a la 2 más 4x menos 2, ¿ok? Aquí hay 4 términos, entonces se conoce como un polinomio, ¿ok? ¿Sí queda claro esto? ¿Queda claro esta parte? Ok, perfecto, listo. Entonces, pregunto porque ahora vamos a hacer una actividad para ver si quedó claro esta parte, ¿ok? Vamos a hacer la actividad. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a entender un poquito más haciendo la actividad en clase. ¿Listo? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo esto. Vamos a ponerle como nombre lo siguiente, ¿ok? Uno siempre aprende haciendo, ¿cierto? Haciendo es que aprende uno. Vamos a poner aquí actividad. Indica si es un monomio, binomio, binomio o polinomio, ¿ok? Vamos a ver qué es cada uno. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primero, ¿ok? El primer término, ¿qué sería? Un monomio, binomio, trinomio, polinomio. ¿Qué sería? C y Y. C y Y, ¿ok? Los términos se separan por signos de más o signos de menos, ¿ok? En este caso, como es un solo término, tenemos C y Y, no hay ni un más ni un menos, es un monomio, muy bien. Monomio, ¿ok? Es un monomio, porque está solo, o sea, es un solo término, no está separado por signos de más ni menos, ¿ok? El de abajo, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene la B? La B dice 6y más 5y a la 2. Tiene dos términos. Este es uno y este es otro. Y está separado por un signo más. Entonces, ¿es un qué? Un monomio, un binomio, un trinomio, un polinomio. ¿Qué sería? Si tiene dos. Si tiene dos términos, ¿sería un qué? Binomio. Perfecto. Es un binomio. Ok, es un binomio. Muy bien. Tiene dos términos. ¿Ok? El de abajo, ¿qué es? 6y más 7a. ¿Qué es el de abajo? La C, ¿qué viene siendo? ¿Cuántos términos tiene la C? 6y más 7a. Tiene dos, ¿cierto? Tiene dos. En este caso sería un ¿qué? Un binomio. Miren que tiene dos únicamente, es la C.
6y más 7a. Tiene dos términos, es decir, es un binomio. También es un binomio, ¿cierto? Ahí está. La D. ¿Qué es la D? La D tiene ¿cuántos términos? Tiene la X más 5y a la 2 menos Y. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? Tiene tres términos, ¿cierto? Tiene tres términos, es un trinomio, exactamente. X es un término, 5y a la 2 es otro término, menos y es otro término, es decir, tiene tres términos, entonces es un trinomio, ¿cierto? Trinomio. Ok, vamos a cambiarlo aquí. Perfecto. La segunda, la E, ¿qué sería? Y menos 7y a la 2. ¿Qué viene siendo eso? ¿Qué viene siendo? Viene siendo un binomio. ¿Por qué? Porque tiene y, que es un término, menos 7y a la 2 es otro término. ¿Ok? Entonces tiene dos términos. Recuerden que los términos se separan por signos de más o signo menos. Entonces usted cuente todos los términos que están entre las separaciones, es decir, entre los signos de más y signos de menos. En este caso, ¿cuántos términos hay aquí? Pues aquí hay uno separado de otro. Entonces hay dos. Es un binomio. ¿Listo? Es un binomio en este caso. Ok, vamos a colocar aquí binomio. El siguiente, ¿qué es? La F. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? Vamos a ver. Tiene uno, dos, tres términos, ¿cierto? Tiene tres términos. Entonces se llama ¿cómo? Muy bien, se llama trinomio. Exactamente, trinomio. Estamos entendiendo, ¿cierto? Aquí está trinomio. La G, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene la G? Uno solo. ¿Cómo se llama entonces? Monomio. Exactamente, se llama monomio porque tiene un solo término. Ok, listo. La H, ¿cuántos términos tiene? La H tiene uno, dos, tres, cuatro. Si tiene cuatro términos, se conoce como polinomio. Exactamente, se conoce como polinomio. Ok, se conoce como polinomio. Listo, entonces eso viene siendo un polinomio. Ok, muy bien. Perfecto, ve que están entendiendo, o sea que no es difícil, ¿cierto? Solamente hay que identificar qué es eso de término y qué pasa o cómo se llama cuando corresponde a cuántos términos, ¿ok? Entonces eso es un polinomio, ¿ok? Polinomio. El siguiente, ¿cuántos términos tiene? Cuatro también, o sea que también es un ¿qué? Es un polinomio, ¿cierto? Un polinomio, ¿ok? La siguiente, la J, que viene siendo la J que viene siendo, a ver, un polinomio también, ¿cierto? Igualmente, porque tiene en este caso, ¿cuántas tiene? ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene la J? Cuenten bien. Exactamente, tiene cinco, muy bien, tiene cinco términos la J. Tiene 64X,
Esa es una. 5x a la 2 es otra, y es otra, 6y a la 2 es otra y menos a la 3 es otra. ¿Ok? Tiene 5, entonces es un polinomio también, porque se le conoce como polinomio aquel que tiene más de 4 términos. ¿Ok? Entonces también es un polinomio. Y la última sería que un polinomio igualmente, porque ¿cuántos términos tiene la última? La cada cuántos términos tiene 5. Entonces, si tiene 5, se conoce como polinomio, ¿cierto? Como polinomio. ¿Ok? Perfecto, listo, muy bien. Y así es todo esto. ¿Ok? Así es todo esto. Y listo. Esta es la manera de identificar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque así es mucho más sencillo cuando vamos a realizar operaciones matemáticas, cuando vayamos a sumar, a restar, a multiplicar. ¿Ok? Va a ser más sencillo porque tenemos que saber qué se va a sumar o qué se va a multiplicar y por qué, ¿ok? Entonces, el saber cuándo es un monomio, cuándo es un binomio, cuándo es un trinomio y un polinomio es importante, ¿ok? ¿Queda claro esto? ¿Se entendió? ¿Ahora sí entendieron? ¿Ahora sí entendieron? ¿O no entendieron? Entonces, no digan que no pueden entender porque sí se entiende, ¿ok? Sí se entiende en este caso. ¿Listo? Vamos a ver. Permítame un momentico. Ok, a ver. Ok, listo, perfecto, no se preocupen. De igual, como ustedes muy bien saben, esto está grabado, ¿sí? Pueden ver la clase nuevamente. Si de pronto no entienden a la primera, pueden entender a la segunda y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, no se preocupen por eso. ¿Listo? Lo importante es que analicen las cosas, ¿ok? Las veces que sean necesarias, pero como les digo, esto es sencillo, solamente ver qué son términos, ¿listo? Al final, uno lo que tiene que tener en cuenta es, al igual que esto es un término. Un término está compuesto por un signo, un número, una variable y un grado. Todo esto es un término. Entonces, si esto lo buscamos acá, aquí pues vemos que aquí está un signo, que el signo en este caso es positivo, un número, que en este caso es el 6, una variable, que es la y un exponente que como no está, también es un 1. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener presente. ¿Listo? Aquí eso es un término. Aquí también un signo más un número, que es un coeficiente, un 5, una variable, que es la y un exponente, que es el 2. Entonces, esto también es otro término. Entonces, eso es lo único que tienen que tener presente. Cuándo es un término y cuántos hay, porque se separan por signos de más o signos de menos, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay un término, dos términos, tres términos. Entonces, como tienen tres términos, trinomio. Dos términos, binomio. Un término, monomio, ¿ok? Muchos términos, polinomios. ¿Y cómo se resuelve eso? Todavía no hemos llegado hasta allá, todavía no hemos llegado hasta resolver. Así que todavía no hemos hecho nada, no hemos ni sumado ni restado, solamente estamos conociendo, ¿ok? Estamos conociendo. Es como cuando usted se conoce con una persona, usted no la va empujando enseguida, no, usted le va a decir, hola, ¿cómo está? ¿Cierto? Usted no va diciéndole como si la conociera toda la vida, o sea, usted no es liso, ¿cierto? No sean lisos con las matemáticas tampoco. Conózcanse, ¿ok? Conozcan expresiones algebraicas, estudiantes, expresiones algebraicas, ¿ok? Conózcanse primero. Listo, ya después comienzan a hacer operaciones y todo lo que se tenga que hacer. Listo, primeramente hay que conocer. ¿Listo? Esto es hasta el comienzo. Ya lo demás todavía no hemos llegado hasta allá. Es más, hoy no vamos a hacer operaciones, hoy no vamos a hacer nada de eso porque esto es conocimiento apenas. Las operaciones vendrán después, ¿ok? Ya para el otro mes. ¿Listo? Queda claro eso, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente. No se cierren en que, ay, es que yo no sé cómo se suma, yo no sé cómo se hace, es que no estamos haciendo nada de eso, estamos apenas conociendo. Y ya, ¿ok? ¿Sí queda claro ahora? Todos tienen que tener claro eso, ¿ok?
No estamos haciendo operaciones, no estamos ni sumando ni restando, estamos conociendo nada más. ¿Ok? Aquí no hay ningún resultado, por ejemplo, esto más esto, ni esto. No, estamos conociendo. ¿Ok? Ya eso lo vamos a ver en la otra clase, en la próxima que viene de matemáticas, que corresponde a las operaciones. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos entonces. ¿Ok? Digamos. Ahora vamos a ver características de las expresiones algebraicas. ¿Listo? Características de ellas tenemos las siguientes. Vamos a verlas aquí. La primera es variables. ¿Ok? Una de las primeras características son las variables. ¿Y qué son las variables? Son símbolos o letras. Normalmente son letras. Nosotros utilizamos letras. ¿Ok? Acuérdense de eso. Son símbolos o letras. Ustedes váyanse en su mente. Variable, letras. Ya. ¿Cuál es la variable? La letra. Así de sencillo. ¿Ok? Que representan cantidades desconocidas. Representan cantidades desconocidas. Es decir, que al final yo debería saber cuánto vale esa letra en números. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a hacer ahora ni después en la otra clase, sino cuando toque lo correspondiente. Como les dije, estos son herramientas. Entonces, el para qué sirve lo vamos a utilizar más adelante. Mientras tanto, es cómo se usa. ¿Ok? ¿Cómo se usa en este caso? ¿Listo? Entonces, son cantidades desconocidas. Por ejemplo, la expresión 5, perdón, la expresión 3x, mírenlo aquí, la expresión 3x más 5, x es la variable. ¿Ok? En la expresión 3x más 5, la letra x es la variable. Vamos a resaltarla. Aquí está, ella es la variable. ¿Ok? ¿Cierto? Sí queda claro esa parte, ¿cierto? Las variables son las letras, ¿ok? Las letras. Listo, eso hay que tenerlo claro. Listo, hay que tenerlo claro, 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 ¿ok? Las variables son las letras. Listo, entonces eso sí les queda claro hasta el momento, ¿ok? Perfecto. Ahora, constante. Las constantes son números que tienen un valor fijo. Ojo, una constante es algo fijo, algo que no cambia, que no se mueve, que no varía. En este caso son los números, ¿ok? Son números que tienen un valor fijo, ¿ok? Números, vamos a resaltarlo, con valor fijo. Aquí vamos a resaltarlo también. Números con valor fijo. Y no cambian en la expresión. Por ejemplo, la expresión 3x más 5, ¿cuáles son las constantes? Las constantes son el 3, que no cambia, y el 5, que tampoco cambia, ¿cierto? Aquí está. El 3 es un número que no está cambiando, no sé, o sea, no hay un valor diferente, sino el 3 es el 3. A diferencia de la variable, a diferencia de la variable, por ejemplo, la X puede ser cualquier número puede ser, ¿ok? Es un valor desconocido, puede ser cualquiera, ¿ok? Entonces, ya aquí la diferencia es que para las constantes son términos o números ya fijos. El 3 es 3, el 5 es 5, ¿ok? A eso me refiero, ¿listo? ¿Queda claro esa parte también? ¿Sí queda claro esa parte? Ok, las constantes son constantes, es decir, son variables, perdón, son fijas. Los números son fijos. El 3 es 3, el 5 es 5. No hay otro número. El 3 no puede ser un 8, no puede ser un 10, no puede ser, no, el 3 es 3. Pero la variable, la X, sí podría ser un 3, podría ser un 5, podría ser un 10, podría ser un 1000. ¿Ok? Es un valor desconocido, es decir, que no se sabe. Habría que buscar el valor que corresponde a esa variable, ¿ok? Listo, entonces ahí vamos. Ahora, coeficientes. Los coeficientes son números que multiplican a las variables, ¿ok? Son números que multiplican a las variables. ¿Listo? En un término, por ejemplo, vamos a ver números que multiplican a las variables. Vamos a resaltar eso. ¿Ok? Números que multiplican a las variables, esos son los coeficientes. Por ejemplo, 3x, ¿ok? ¿Cuál es el coeficiente en este caso? Sería el número 3, porque el 3
Aquí el 3 lo que está haciendo al unirse, ojo con eso, vamos a tenerlo ahí, este, presente, el 3 cuando se une, ¿ok? Cuando se une el 3 a una letra, lo que está haciendo es una multiplicación, ¿ok? El 3 está haciendo es una multiplicación. ¿Listo? Entonces aquí iría esto. 3 por X o 3X. Acuérdense de eso. ¿Listo? Un número pegado a una letra es una multiplicación. ¿Ok? Un número unido a una letra es una multiplicación. ¿Queda claro eso? ¿Sí queda claro esa parte? Siempre va a ser así. Un número unido a una letra siempre va a ser una multiplicación. Ojo, unido, sin un signo aquí en la mitad. No, unido. ¿Ok? Normalmente el número siempre va adelante. ¿Ok? Buena pregunta. Normalmente el número siempre va adelante. ¿Ok? El número siempre va adelante. Si está atrás es porque lleva un signo, por ejemplo. Y aquí ya no se multiplica, aquí se está restando. ¿Ok? Ahí no se multiplica, sino que se resta. O si es más, no se está restando, sino que se está sumando, ¿cierto? Entonces, si está detrás de la X o detrás de la letra en general, tiene que estar haciendo una operación básica. O suma o resta, ¿cierto? Pero así no puede estar. 3x5. No, eso no es así. Es decir, que está mal escrito. ¿Ok? Seguramente es el exponente, es decir, es el número que va arriba, sino que no lo supieron escribir. ¿Ok? Pero siempre va, el coeficiente siempre va delante de la letra. Siempre, siempre. Ojo, siempre. ¿Ok? ¿Queda claro esa parte? Pueden preguntar, ojo, ustedes pueden preguntar lo que sea. ¿Queda claro eso? Siempre va delante, ¿ok? Siempre va delante. ¿Listo? Entonces, ¿ok? Listo, queda claro hasta el momento, ¿cierto? Queda claro eso, el coeficiente siempre va delante de la letra y multiplica a la letra, ¿ok? Eso es lo importante aquí. ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces con lo que es el exponente. Ojo, el exponente. ¿Qué son los exponentes? Son números que indican cuántas veces se multiplica una variable, ¿ok? ¿Cuántas veces se multiplica una variable? Ahora vamos a ver eso a detalle. Ok, vamos a ponerlo aquí. Son números que indican, aquí, números que indican cuántas veces se multiplica una variable por sí misma, ¿ok? Una variable por sí misma. Vamos a resaltar esta parte. Listo. Por ejemplo, x a la 2, ¿cierto? O, que es lo mismo escribirlo, vamos a ponerlo aquí, o, lo mismo sería, vamos aquí a insertar ecuación para que se vea diferente, ¿ok? Sería x a la 2, ¿ok? Es la misma forma, o sea, es lo mismo. Esto que está aquí es lo mismo que esto, ¿ok? Son expresiones diferentes, pero son lo mismo. O sea, la escritura es diferente, pero son lo mismo, ¿ok? Sí queda claro eso, ¿cierto? Queda claro que es lo mismo, ¿cierto? Son iguales. Una es igual a la otra, ¿cierto? ¿Sí queda claro eso? A ver, aquí está, a ver. Ujú. Aquí está, x a la 2, x a la 2, son lo mismo. Aquí está expresado por un sombrerito, que significa que está arriba de la x, o se puede escribir así. ¿Qué les recomiendo yo? Que lo escriban de esta manera siempre, con arriba siempre la letra en pequeño, o sea, es un número pequeño que está arriba de la letra, ¿ok? Siempre acostumbren a hacerlo de esta forma, ¿ok? Así no lo utilicen mucho, ¿ok? Yo se los pongo aquí por si de pronto en los ejercicios más adelante o de pronto como me va a tocar hacer los exámenes en computador, de pronto no salgan, ¿ok? Entonces, puede que no salgan de esta manera, sino así, entonces ya están preparados para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Que van a salir así o pueden salir así. Ojalá y ustedes lo puedan escribir siempre como en la forma en que les estoy mostrando. ¿Listo? Que sería x a la 2 con el número allá arribita. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice aquí? Me dice, por ejemplo, x a la 2 o x a la 2, el exponente viene siendo el número 2. Ese número 2
¿Viene siendo cuál? Viene siendo el número que se encuentra arriba, que en este caso sería el número pequeño que está aquí. Ujú. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner aquí esto, que ya lo cogió. ¿Sería este número o sería este número? ¿Ok? Eso sería el número 2 que se encuentra ahí. ¿Listo? ¿Y qué significa el número 2S? Indica cuántas veces se escribe o se multiplica por sí mismo el, el exponente, perdón, la variable. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. X a la 2 significa que estoy multiplicando X por X. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas X ven ustedes aquí? 2, ¿cierto? Si aquí no fuese un 2, sino un 5, si fuese un 5, ¿cuántas veces tiene que ser? Si aquí fuese x a la 5, ¿cuántas x tienen que multiplicarse? 5x, ¿cierto? 5 veces. X por x por x, ¿cierto? 5x. Es una multiplicación de 5x. Entonces, x a la 5 es decir, 5x, ¿cierto? Entonces, ¿por qué escribimos el número arriba? Porque es más fácil escribir una sola variable y un exponente que escribir, por ejemplo, si fuera x a la. Ahora imagínense tener 15, ¿cierto? Si pusiéramos x a la 15, tendríamos que escribir 15x multiplicándose, ¿cierto? Entonces, entonces esto, en vez de escribirlo de esta manera, andar multiplicándola, perdón, de andar escribiendo multiplicaciones, lo que hacemos siempre es reducirla a una expresión, es decir, la variable que se está multiplicando y las veces en que se multiplica. En este caso son 5 veces. Entonces, ¿la variable cuál es? X. Y la cantidad se escribe en un número arriba, ¿ok? Entonces el exponente es eso, el número de veces que se multiplica la variable, ¿ok? ¿Cuál es la variable aquí? X. ¿Cuántas veces se multiplica? 5, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí rápidamente. Un ejemplo rápidamente aquí, a ver si de pronto entendieron. Vamos a ponerlo por acá. Un ejemplo rápido, ¿ok? Si yo escribiera, ¿cómo se escribiría, por ejemplo, A por A por A por A? ¿Sería igual a qué? ¿A qué sería igual esto? Si yo escribiera A por A por A, ¿qué sería igual? ¿Igual a qué? Es, tienen que mirar, chicos, si no ven, ya saben, tienen que salirse y volver a ingresar, ¿ok? Todos ven la pantalla, ¿cierto? ¿Cuántas A hay? Primeramente, ¿cuántas A tiene el problema? Tienen 4. Entonces, ¿la variable cuál viene siendo? ¿Cuál es la variable? Primeramente, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? La variable es la letra. Siempre la variable es la letra. ¿Cuál es la letra? La A. En este caso es la A minúscula. ¿Ok? La A minúscula. ¿Cierto? ¿Cuántas A hay? 4, ¿cierto? Entonces sería A elevado a la 4, es decir, que ese número 4 iría arriba, ¿cierto? Iría arriba. ¿Ok? Entonces estaría escrito de esta manera, pero con la A, ¿cierto? En este caso vamos a escribirlo nosotros, sería A elevado a la 4, ¿cierto? Así. Si por alguna razón tuviésemos o nos equivocamos, se nos olvida y escribimos así, ¿cómo sería? En este caso sería a la que habría que ver las A mayúsculas y las A minúsculas. ¿Cuántas A minúsculas hay? 3, ¿cierto? Entonces sería a la 3. ¿Y cuántas A mayúsculas hay?
Una, entonces sería una sola A mayúscula, ¿cierto? Una sola A mayúscula. Ok, vamos a devolvernos aquí para que nos quite esto, ¿cierto? Sería una sola A mayúscula, ¿ok? Sería una A mayúscula. Estas son variables diferentes, ¿ok? La A mayúscula es diferente a la A minúscula, no son iguales, entonces se escribiría de esta forma. A a la 3, porque son tres A minúsculas iguales, ¿cierto? Y A sola, A mayúscula sola, ¿cierto? Que sería porque hay una sola, entonces hay una, A la 1, porque hay una sola, ¿ok? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Queda claro? Clarísimo, ¿cierto? Sí queda claro esta parte, ¿cierto? Porque el exponente, ¿qué viene siendo el exponente, cierto? El exponente, ¿qué papel juega aquí? Es eso, la cantidad de veces en que se multiplica cada variable, ¿ok? Y que pueden ser diferentes. ¿Listo? Pregunta, ¿cuántas variables hay? En total, ¿cuántas variables hay aquí? ¿Cuántas variables hay? Muy bien, dos, exactamente, dos variables, porque hay dos letras, ¿ok? Existen dos letras. Y si las letras están repetidas entre, digamos que entre un polinomio, se toman como una sola, ¿ok? Pero vamos bien, ¿listo? Vamos bien entendiendo esa parte. Existen solamente dos variables, la A minúscula y la A mayúscula, que se repita tres veces acá y se coloque como exponente la cantidad, no significa que hayan tres A y una A, no. Hay una sola variable, A minúscula, y hay una variable A mayúscula, ¿ok? Sí, claro, vamos a dar actividad en clase, no se preocupen que todo eso va incluido acá, ¿ok? No se preocupen por eso. Todavía no hemos terminado, así que es importante que todas estas cositas estén presentes. ¿Listo? Siguiente, operaciones. Ok, entonces vemos que las expresiones algebraicas pueden incluir operaciones como suma, resta, multiplicación, división y potenciación. ¿Por qué la potenciación? Porque nosotros ya la estamos viendo acá, ¿ok? Esto, chicos, esto que se encuentra aquí es una potencia, ¿ok? Es una potenciación. Así se hacen las potenciaciones, ¿ok? ¿Qué es una potenciación? Es una forma o una operación, ¿ok? Que se añade más a las cuatro operaciones básicas que se conocen. ¿Cuáles son esas? La suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿cierto? Ahora se conoce otra conocida como la potenciación, ¿ok? La potenciación. Entonces, la potenciación es eso, es expresar la cantidad de veces que se multiplica una variable o un número y escribirlo en una forma resumida donde se coloca ese número que se está multiplicando varias veces y la cantidad de veces en forma de exponente. ¿Ok? Entonces, esto es una potenciación. ¿Ok? Listo. Entonces, las operaciones, ¿qué operaciones existen en el álgebra? Actualmente existen estas cuatro. Estamos viendo estas cuatro. ¿Ok? Es más, estamos apenas vamos por estas dos. ¿Listo? Viéndolas así, conociéndolas un poco. Bueno, la multiplicación también, la división todavía no, como viéndolas incluidas dentro de las cosas, ¿cierto? Pero aún no hemos desarrollado ni sumas, ni restas, ni multiplicaciones, ni divisiones, ni potenciación directamente. Solamente estamos expresando o conociendo la manera en que se escribe cada una de ellas y la interpretación que se da. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro esa parte? ¿Ok? En la parte de operaciones, estas son las operaciones que podemos realizar. Entonces, queda claro eso, ¿cierto? ¿Sí queda claro eso? Listo, muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los grados en una expresión algebraica o en álgebra, ¿ok? Entonces, dice grados. En los polinomios, el grado es el exponente más alto de las variables presentes en el término de mayor grado. Por ejemplo, aquí
esta parte. Vamos a utilizar este amigo que se encuentra acá, que ya había escrito, y vamos a expresarlo aquí, ¿cierto? Listo, vamos a poner aquí 3x a la 2, ¿cierto? 3x a la 2 más 2x más 1. ¿Esto qué expresión algebraica es? ¿Cómo se llama este término? ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene esa expresión? 3. ¿Cómo se llama? Trinomio. Muy bien. Así es. Ok, perfecto. Hay que tener claro eso desde ya, ¿ok? Se llama trinomio. ¿Listo? Este trinomio, el grado del polinomio, en este caso del trinomio, es aquel cuyo exponente sea el mayor de todos. Por ejemplo, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable en este caso? ¿Cuál es la variable? La variable es la letra. ¿Cuál es la letra? La X, ¿cierto? ¿Cuántas variables tiene el trinomio? ¿Cuántas variables tiene el trinomio? A ver, ojo, ¿cuántas variables tiene el trinomio? Las variables son las letras. No me importa la cantidad que haya. Me importa es la letra. El que se repita no me dice. Me dice es la letra. ¿Cuántas X hay? Ok, listo. Eso es una cosa. Si nos ponemos a contar las X, hay 3X, ¿cierto? Como tal. Pero variables, ¿cuántas variables hay? Una. ¿Cuál es la variable? X. Que está repartida es otra cosa. Pero la variable en sí es la X, una sola. ¿Ok? Si yo le agrego una Y aquí, ¿cuántas variables hay? Dos, ¿cierto? Si yo le agrego acá una Z o una Y y una Z, ¿cuántas variables hay? Listo. Y si yo le agrego una Z aquí, ahora ¿cuántas variables hay? Si yo le agrego una Z aquí, ¿cuántas variables hay? Tres. ¿Por qué hay tres? Si yo le agrego una Y acá, ¿cuántas hay? Exactamente, muy bien. Exactamente. ¿Por qué siguen habiendo tres? Porque son las mismas tres letras. Son las mismas tres letras, ¿ok? Si agregara, por ejemplo, una W, ahora sí, ¿cuántas hay? Exactamente, son las mismas, solo que se repiten. Ahora, ¿cuántas hay? Cuatro, ¿cierto? Ahora hay cuatro porque sencillamente estoy agregando otra variable, es decir, que hay cuatro variables, ¿cierto? Hay cuatro variables. Listo, son las mismas, pero se repiten, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo como estaba para verlo un poco más sencillo, ¿ok? Pero en general esa es la idea, ¿ok? Ya tienen claro esa parte, ¿cierto? Sí queda claro eso, ¿cierto? Esa partecita que acabamos de ver, ¿ok? Listo. Ahora, el grado del polinomio se lo da el término que tenga el exponente mayor. El término cuya variable tiene el exponente mayor. ¿Cuál es el término con el exponente mayor? Vamos a ver los exponentes. ¿Qué exponente tiene aquí? ¿Qué exponente tiene este término? El primer término, exponente 2, ¿cierto? Entonces, ese es el exponente 2. ¿Ok? Listo. ¿Qué exponente tiene esta X? A ver, ¿quién me dice qué exponente tiene esa X? ¿Qué exponente tiene esa X? A ver, ¿quién me dice? 1. Miren que se parece a la A de aquí arriba. A la A mayúscula de aquí arriba se parece. La A estaba sola porque es uno solo. O sea, es una sola A que multiplicaba. Entonces, una sola A. Aquí hay una sola X. Entonces, una sola. Entonces, aquí hay una. Y acá
¿qué exponente tiene la X acá? En el 1, ¿qué exponente tiene? ¿Ven una X ahí? A la del 1 hay una X, no, ¿verdad? Si no hay, ¿qué exponente sería? Mm, Si no existe, ¿qué exponente sería? ¿Cuál es el número de no existencia? ¿Cuál sería el número de no existencia? ¿Qué número representa el que no existe nada? Que no hay nada ahí. ¿Cuál es el número que me dice eso? Mira, ahí no hay nada. ¿Vale? Cero, exactamente. El exponente es cero, porque no hay nada. ¿Ok? No hay nada ahí. Si no hay, entonces es cero. La X, el exponente ahí de la X es cero. ¿Ok? El exponente de la X es cero, es decir, no hay una X ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los tres tiene el término mayor? Este término es 2. Perdón, ¿cuál de los tres términos tiene el exponente mayor? Este exponente es 2, este exponente es 1 y este exponente es 0. Es decir, que el primer término es el, el exponente del polinomio, es el grado del polinomio. Es decir, que este polinomio es uno, perdón, esta expresión algebraica es un trinomio de grado 2. ¿Ok? Es un trinomio de grado 2 porque es el término con mayor exponente el que le da el grado. ¿Ok? Entonces, si hubiese un 4 aquí, ¿ok? Un 4 ahí, por ejemplo, y acá, vamos a hacerlo un poco más chévere acá. Vamos a poner aquí, vamos a borrar esto, vamos a borrar el 3, que no sea un 3, sino el 2. Y aquí vamos a ponerles una y que aquí sea un 3. Ok, listo. Así vamos a verlo así. Listo, vamos a analizarlo así. ¿Cuántos términos tiene? Vamos a poner aquí X, XY. Ponerle O, XY y vamos a ponerle menos 5, menos 4. Listo, así. Vamos a ponerlo así. Se ve más chévere así. Listo. Pregunta. ¿Cuántos términos tiene? 4. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa expresión? Polinomio. Muy bien. ¿Cuántas variables tiene? 2. Muy bien. ¿Cuál es la variable con el grado mayor? Eso ya toca mirarlo. Toca ver cuál es el grado. Exactamente. La X tiene el grado mayor. ¿Tiene qué? 4. Mientras que la Y tiene el grado 3. Entonces, de los cuatro términos, el más alto es el X a la 4. Es decir, que el polinomio es de grado 4, porque su exponente es 4, ¿ok? Su mayor exponente es 4. ¿Queda claro eso? Perfecto, muy bien. Listo, ¿ok? Siempre hay que ver el número mayor, siempre hay que ver el exponente mayor, ¿ok? Por ejemplo, aquí la variable X tiene el número 4, la variable Y tiene el número 3. Las otras variables no tienen exponente, es decir, que valen 1, ¿cierto? Entonces, de todos los exponentes, ¿cuál es el número mayor? El 4. Entonces el polinomio es de grado 4 porque ese es el número mayor. Así de sencillo. No hay que darles tanta vuelta, ¿ok? Así de sencillo. ¿Listo? Ok. Aquí en lo último vemos lo que es la terminología, ¿ok? La terminología. Es decir, la manera en que se escriben o cómo se mencionan o cómo se determinan, ¿cierto? Por ejemplo, en el ámbito de las expresiones algebraicas se suelen utilizar términos como constante, es decir, es un término sin variable. Es decir, aquí, en este lado, ¿cuál sería la constante? ¿Cuál sería la constante aquí?
El 4, ¿están seguros que sería el 4? Término sin variable, es decir, el número sin letra. ¿Cuál sería? El 4. Pero la pregunta ahora que les hago a ustedes, ¿se llama así 4 o no debería llamarse -4? Porque el signo delante le pertenece al número. Ojo, el signo le pertenece al número. En este caso se llama como -4. Así de sencillo, -4. Entonces, cuando yo les mencione constante, la constante es un número sin letra, un número sin variable, ¿ok? Es un término sin variable, es decir, es un número solo, sin letra, sin nada. Eso es una constante, ¿ok? Constante. ¿Listo? Siguiente, término lineal. Esa es otra forma de explicar. Un término lineal es un término con un exponente 1. Por ejemplo, yo tuviese acá 5, por ejemplo, si yo tuviese 5x, esto que está aquí es un término lineal. ¿Por qué es un término lineal? Porque la parte de la variable no tiene exponente. El exponente vale ¿cuánto? 1, ¿cierto? Ya eso lo sabemos nosotros, ya eso lo vimos, ¿cierto? No tiene exponente es porque vale 1. Entonces, la variable o el término se conoce como término lineal, porque su exponente, el exponente de la variable es 1. ¿Ok? Sí queda claro eso también, ¿cierto? Término lineal, una sola letra, 1. Y el término cuadrático también se conoce como aquel término con exponente 2. ¿Ok? Con exponente 2. Por ejemplo, esto que está aquí es un término cuadrático. ¿Ok? Un término cuadrático porque el exponente es 2. Existe término cúbico y así sucesivamente, pero normalmente uno, digamos que menciona estos, ¿ok? Menciona estos. ¿Listo? Entonces la terminología es importante, pero más que todo es más importante saber lo que les mencioné al comienzo, ¿ok? Que era esto, el signo, el coeficiente, la variable, el grado. Eso es lo que usted debe conocer para poder llamarlo término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Es una expresión conformada por un signo, un coeficiente, una variable y un grado. Así de sencillo, ¿ok? ¿Sí les queda claro eso? Muy bien, listo, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente. Ok, para resolver esto que está acá en esta tabla que se encuentra o esta operación, vamos a aprender primero a utilizar o a analizar esta primera tabla, ¿ok? Esta primera tabla, listo. Entonces yo voy a buscar aquí como una especie de resaltador para ir enseñándoles un poco cómo se hace cada uno, ¿listo? Entonces vamos a analizar, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo aquí 3x, ¿ok? 3x. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Sí, listo, es lineal, exactamente, pero ¿qué es? ¿Es un término? ¿Qué? O sea, es un término que es un monomio, polinomio, un trinomio, ¿qué es? Un monomio, ¿cierto? Exactamente, un monomio. Primeramente, ¿listo? Este monomio que tiene un coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es el número que está multiplicando a la variable o el número que está delante de la letra. ¿Ok? El coeficiente es 3. Tiene una parte literal o una variable. Como ya les había mencionado anteriormente, las variables también se conocen como parte literal. La parte literal, ¿qué viene siendo? La parte literal viene siendo que la letra. ¿Cuál sería la letra? X, ¿cierto? Es decir, que la parte literal en este caso viene siendo X, ¿ok? ¿Y cuál viene siendo el grado? El grado de la o del término, ¿cuál viene siendo? El grado del término, ¿cuál viene siendo? 1, exactamente, es 1 porque aquí no hay nada, ¿cierto? Aquí no hay nada, entonces, como aquí no hay nada,
es 1, ¿ok? 1, aquí no hay nada, entonces el término es 1. El que no haya nada aquí no significa que no exista, sino que su valor es 1, ¿ok? Hay una sola X, entonces 1. ¿Listo? Perfecto, entonces vamos a ver otros, ¿ok? Vamos a ver. Este que está aquí, ¿qué es? Monomio, trinomio, polinomio, ¿qué viene siendo? ¿Qué término es este? Es un monomio, exactamente, es un monomio. Recuerden que los términos se separan por signos de suma y resta, ¿ok? Se separan por signos de suma y resta. Si tuviera aquí un más 5 XY, ahí sí fuera un binomio. Pero como está solo, es decir, aquí está solo, es un término único, entonces es un monomio, ¿ok? Ojo con eso, tengan presente, ¿listo? Este monomio tiene ¿qué? Tiene un coeficiente que sería el número ¿qué? 2, ¿cierto? El número 2, entonces su coeficiente es el número 2. Y tiene una parte literal, ¿cierto? ¿Cuántas variables tiene? ¿Cuántas variables tiene? Dos variables, ¿cierto? Ahora, aquí estamos mencionando algo que se llama el grado absoluto. Ahora vamos a ver eso. ¿Ok? Grado absoluto. ¿Qué es un grado absoluto y qué es un grado relativo? Lo que vimos anteriormente, que yo les mostré, se conoce como grado relativo. ¿Qué es el grado relativo? Es el grado de cada variable. ¿Ok? El grado de cada variable. Eso es el grado relativo. Por ejemplo, el grado relativo de x, aquí en esta expresión, el grado relativo de x, ¿cuánto es? El grado relativo de la variable x, ¿cuánto es? Es decir, ¿cuál es su valor aquí? 1, exactamente. Y el grado relativo de la variable y, aquí, ¿cuánto es? 3, exactamente. Ojo, grado relativo. Es decir, que depende de cuál variable estoy hablando. ¿Ok? Depende de la variable. Con respecto a X es 1. Con respecto a Y es 3. ¿Ok? Depende de la variable. Ahora, el grado absoluto es la suma de todos los coeficientes. Exactamente, muy bien, ya eso es. El 1 que se encuentra en la X más el 3 que se encuentra en la Y. El 1 este con el 3 que se encuentra aquí, ¿cierto? Recuerden que si no aparece significa que vale 1. Entonces, esta única X con estas 3Y. Ese grado es 4, es un grado absoluto. ¿Ok? Grado absoluto. ¿Listo? Sí queda clara esa parte de grado absoluto y grado relativo, ¿cierto? ¿Queda claro eso? Sí, muy bien, perfecto. La siguiente, esta que está aquí, ¿qué es? Monomio, polinomio, binomio, trinomio, ¿qué es? Monomio, exactamente. Es un monomio porque si es porque para ser un polinomio, para ser un binomio, necesita tener otros términos parecidos separados por signos de más, ¿cierto? Pero como solamente es uno solo, ¿ok? Se entiende inmediatamente que es un monomio, ¿ok? Es un monomio. Ahora, este monomio, ¿cuántas variables tiene? Dos, ¿cierto? Dos variables. ¿Cuáles son las variables? X y Y. ¿Cuál es el grado relativo de la Y? ¿Cuál es el grado relativo de la Y? 1, muy bien. ¿Y el grado relativo de la X? 2, exactamente. ¿Ok? Exactamente. ¿Cuál es el coeficiente del monomio?
El coeficiente del monomio es 4. Muy bien, perfecto. Aquí está el coeficiente, es el número 4, ya que está el coeficiente multiplica a las variables. Este coeficiente multiplica todas las variables que están detrás, entonces es 4, ¿cierto? La parte literal corresponde a qué? A las letras. En este caso son dos, son X y Y, ¿cierto? X y Y. Aquí están X y Y. ¿Listo? El grado absoluto, en este caso, ¿cuánto es? ¿El coeficiente siempre es primero? Sí, el coeficiente siempre es primero. Siempre se escribe de primero el coeficiente. ¿Ok? Listo. Para la parte de, ok, para esta parte, para la parte del grado, vemos el grado relativo de la X es 2 y el grado relativo de la Y es 1. ¿Por qué? Porque solamente hay una sola Y. ¿Ok? Entonces, 2 más 1 me da 3 y eso es el grado absoluto. ¿Ok? La suma, exactamente. ¿Listo? El siguiente, el siguiente. El siguiente es un monomio, exactamente, es un monomio. ¿El coeficiente cuánto es? 2, ¿cierto? Coeficiente 2. Y además de eso, ¿cuántas variables tiene? Exactamente, X, Y Z, ¿cierto? Tiene tres variables. Ahí están las tres variables. Ya lo tenemos claro. Aquí están tres variables X, Y, Z, ¿cierto? ¿Y cuál es el grado relativo de la X? Exactamente, todos valen 1. El grado absoluto sería 3. Exactamente, muy bien. Tan es cuchilla y eso que no entendían, imagínense. Y eso que no entendían, ¿qué tal si entienden? Perfecto, vamos por el último. El último, ¿qué viene siendo? ¿Un monomio, trinomio, polinomio? ¿Qué viene siendo el último? Mírenlo bien, ¿qué viene siendo? Monomio, trinomio, polinomio, ¿qué es eso? A ver, pero aquí dicen que es un monomio. De aquí dicen que es un monomio, a ver, ¿qué es? ¿Cuántos términos bien? ¿Cuántos términos están viendo? Uno solo, entonces es un monomio, perfecto, es un monomio. ¿Listo? ¿Cuál es su coeficiente? ¿Cuál es su coeficiente? ¿El coeficiente cuál es? Menos uno. ¿Por qué es menos uno, chicos? Ojo, no existen espacios como tal. Listo. Cuando no aparece, cuando no aparece un número delante del signo, cuando no aparece un número delante del signo, o sea, cuando ustedes ven esto así, significa que aquí hay un uno. ¿Ok? Cuando ustedes no ven ningún coeficiente unido a la letra o a la variable, significa que hay un uno. ¿Ok? Es decir, que yo, si no veo un número delante de una letra, no significa que sea cero. Significa que vale uno y no se escribe. ¿Ok? No se escribe normalmente. Solamente se sobreentiende que es menos x. ¿Por qué no se escribe? Porque al yo multiplicar uno por la x me va a dar la x. Recuerden que todo número multiplicado por uno que me da uno, ¿cierto? Uno por 5, 5. Uno por 6, 6. Uno por 10.000, 10.000. Uno por 100.000, 100.000, ¿cierto? Entonces aquí, o sea que si tuviera la X sería positivo, sí. Si estuviera solo la X sin el signo, fuera uno positivo. Así de sencillo, ¿ok? Si aquí el menos no existiera, aquí sería uno positivo, ¿ok? Porque cualquier cosa multiplicado por uno da esa cualquier cosa, ¿cierto?
La X multiplicada por uno me da la X. La Y multiplicada por uno me da la Y. La Z multiplicada por uno me da la Z. La A multiplicada por uno me da la A. O sea, cualquier letra multiplicada por uno y en general cualquier cosa multiplicada por uno me da lo mismo. ¿Ok? Entonces no se escribe, se deja prácticamente la letra. ¿Ok? Siempre que no vea, siempre que no se vea, el número es uno, exactamente. Siempre que no se vea, el número es uno. Así como los coeficientes. Miren los coeficientes aquí arriba. Los coeficientes, aquí no hay números. ¿Sí ven? Pero no son cero. ¿Qué son? Uno, porque estamos viendo una sola letra de cada una, ¿cierto? Entonces, uno. Recuerden que esto significa las veces en que se multiplica. El coeficiente es las veces en que se multiplica la variable. Entonces, aquí x a la 2 significa x por x. X a la 1 es x por 1, prácticamente. X solamente. Aquí estamos viendo menos x significa menos 1 por x que me da menos x. Ok, entonces se entiende esa parte, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es la variable aquí? La variable, la x, exactamente. La variable es la x. ¿Y el coeficiente? ¿Cuál sería? Exactamente. En este caso, el grado relativo es igual al grado absoluto. ¿Por qué es igual el grado relativo al grado absoluto? Porque hay ¿cuántas variables? Una sola variable, ¿cierto? Una sola variable. ¿Cuál es la variable? La x. Entonces, el grado relativo es igual al grado absoluto porque hay una sola variable. Así de sencillo. Y en este caso sería uno positivo el, el exponente, ¿ok? O el valor de la variable. ¿Listo? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Quedó claro todo? Perfecto. Entonces vamos a mirar acá en esta parte, aquí como tal, vamos a ver esta parte que es esta tabla es parecida, ok, esta tabla que está acá es parecida y esto prácticamente yo les voy a más o menos a indicar el grado si la operación es negativa, el grado si la operación es negativa, el grado si la operación es negativa. A ver, ¿por qué da positivo? Ah, ok, porque da positivo si la operación es negativa. Es que el grado es independiente de la operación. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que la operación, el coeficiente no es lo mismo que el grado. El coeficiente no es el mismo número que el grado, ¿ok? El coeficiente me da la operación, pero el grado me indica es la cantidad de veces, ¿ok? La cantidad de veces en que se multiplica la x. Eso es lo que me dice el número uno, el grado. ¿Cuántas veces multiplico la x? Una sola, es decir, x por 1. Me da x enseguida, ¿ok? Es prácticamente es eso. ¿Listo? Ok, listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Como actividad en clase vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? ¿Ok? De aquí, ¿qué vamos a realizar o qué se va a hacer? Lo siguiente. A ver, vamos a buscar acá, formato, vamos a recortar la imagen, ¿ok? Aquí la tercera parte no la vamos a hacer, así que la voy a quitar porque todavía no hemos llegado hasta allá, ¿ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a completar la tabla. Voy a ponerlo aquí, ¿ok? Voy a ponerlo aquí así. Completar la tabla. Ya yo les mando esta tablita, se lo voy a mandar por WhatsApp. Y ustedes van a completar la tabla en su cuaderno. Van a buscarme cuál es el coeficiente, la parte lineal y el grado absoluto. Si se dan cuenta, es lo mismo. Lo mismo, ¿ok? Listo. Ojo, esto que está aquí, si ustedes se acuerdan, en la primera clase que tuvo, en la segunda clase de matemáticas, que fue cuando dimos el conjunto de los números reales, vimos que existe un número, una serie de números llamados irracionales, ¿ok? Números irracionales que son números que son eh, decimales pero infinitos. Y uno de esos números es el número pi, que se simboliza mediante esta letra griega llamada pi, ¿ok? Esto que está aquí, chicos, es un número. Ojo, esto es un número. ¿Sí ven? Esto es un número. Se llama número pi. ¿Queda claro eso? Acuérdense de ese símbolo, acuérdense de esto. Esto es un número y se llama número pi. Ustedes lo buscan en internet y dice
¿qué vale el número pi? O escribe el número pi y le va a aparecer un número con un pocotón de, o sea, le va a aparecer este símbolo con un pocotón de números al lado, ¿ok? Ese es el valor de él, es un valor infinito, es un número infinito, es decir, que es un número que se tiene tantos números que al final no se pueden escribir todos y se reduce o para no darse mala vida dice, este símbolo significa este número, así de sencillo, ¿ok? Ese número infinito significa este símbolo, entonces esto es un número también, ¿ok? Listo, queda claro eso, esa parte, ¿cierto? Esto que está aquí es un fraccionario, es un número racional, ¿ok? Ya eso nosotros lo vimos, número fraccionario, ¿cierto? Y esto aquí abajo es un número decimal, para que no vayan a ver de que, ay, este es una O, no, este es un 0,5. 0,5 es un número fraccionario o un número decimal, ¿ok? Ya que escribir 0,5 es lo mismo que escribir 1/2, ¿ok? Entonces que les quede claro esa parte. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso, cierto? ¿Sí saben qué es lo que van a hacer, cierto? ¿Queda claro lo que van a hacer? No se preocupen, que de igual, como les dije, yo les voy a mandar todo, les voy a mandar esta tabla otra vez, o sea, todo esto se los voy a mandar, ¿ok? Para que puedan resolver por WhatsApp, ¿ok? Ustedes lo que tienen que hacer es sentarse a ver cada cosita. Miren que aquí yo les puse con colores, la tabla que yo les puse con colores, eso no tiene pérdida, ¿ok? Aquí está, con colores, miren, o sea, imagínense. ¿Qué profe hace eso? Nada más yo. Le hacen las cosas con color, así, con plastilina, como les gusta a ustedes, ¿cierto? Aquí lo tienen ahí. Listo, yo les voy a mandar eso para que se guíen, ¿ok? Y les voy a mandar estos ejercicios teóricos para que también los hagan y me los envíen, ¿ok? Estos son para la actividad en clase, lo tienen que hacer hoy. No importa qué significa, que si tiene fracciones, ¿qué significa? ¿Cuál es el número aquí? Por ejemplo, en este fraccionario, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el coeficiente aquí? En este, ¿cuál es el coeficiente? Usted escribe aquí 5/3. Ya, ese es el coeficiente. Usted no tiene que sumar, multiplicar, dividir, nada. Usted nada más tiene que escribir y tiene que identificar cuál es cuál. Ya, eso es todo. ¿Ok? Si el coeficiente aquí es un 2, aquí es un 5/3. Usted pone aquí 5/3. Eso es un número también. ¿Ok? Sí, prácticamente ya se lo resolví. ¿Ok? Entonces ahí tienen. ¿Ok? De nada. ¿Listo? Entonces, chicos, ya saben, ya les mando una foto de cada uno de estos a WhatsApp y empiezan a trabajar, ¿ok? Ya saben, me lo mandan hoy, se lo mandan a Luisa hoy, ¿ok? Se lo mandan hoy. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces no siendo más, nos vemos, ¿ok? Listo, estén pendientes a WhatsApp.